Este texto ya está escrito y publicado en un libro que el grupo produjo sobre Foucault, la pedagogía y la educación, bajo la pregunta de los usos de Foucault para pensar la educación. Voy a retomar la inspiración de ese texto porque ese texto nació, y me alegra hoy encontrar al profesor Juan José Cubillos, rector de la Escuela Normal de UAT. El texto nació curiosamente del diálogo que un compañero, Raúl Barrantes, y yo sostuvimos en unas giras pedagógicas por las... serían producir mapas, y le robo la expresión al maestro Martín Barbero. Él habla de mapas nocturnos. A ver si ahora al terminar se entiende por qué. Porque no se trata justamente de mapas para ser calificados ni puntuados en las jerarquías científicas, sobre por qué, al comienzo lo había puesto, es producir un saber, un mapa sobre por qué no funciona la escuela. Es decir, es una antipregunta o una pregunta antiutilitaria. Nos es más la arqueología de Foucault permite entender la escuela no como algo que funciona regular y que habría que optimizar, sino de entrada entender que no funciona y por qué no funciona, o mejor, cómo no funciona. Y como ella sigue funcionando, ¿qué podemos hacer para seguir viviendo en ella sin que su disfuncionalidad no nos mate o no nos enloquezca demasiado? Entonces, para eso pretendemos que puede servir las herramientas arqueogenealógicas, y como le decía a una joven estudiante ahora, efectivamente es una jerga, pero pasa un poco como pasó con la semiótica. La semiótica, cuando descubrió ese océano de cosas que es el sentido, la producción de sistemas de sentido, construyó una máquina gigantesca de términos para nombrar eso nuevo, pero con el paso del tiempo y la sabiduría, digamos, la redujeron poco a poco a un aparato básico que, bueno, este nuevo alfabeto funciona así. No necesitas toda la gran maquinaria de ese vocabulario, pero unos conceptos básicos sí. Entonces voy a tratar de hacer un poco eso en los 15 minutos que me quedan. Vale. Esto aumenta hacia adentro, amplifica hacia adentro. Arqueología es igual a estudiar el saber. Definición número 1. Genealogía es igual a estudiar el poder. Definición número 2. Los puristas me van a matar porque discuten, pero así es útil. Entonces, la pregunta de Foucault sirve para ver la escuela como una máquina en el doble sentido del saber y del poder, es decir, una máquina que produce saber y se fundamenta en la verdad. Más aún, es una máquina muy curiosa porque, como decía Jorge citando a Illich, es una máquina cuyo funcionamiento es producir sujetos utilizando la verdad. Ese es un muy complejo descubrimiento. Y esta sería, la arqueología sería poder decir la verdad sobre cómo una escuela produce la verdad. Todo esto está pensado para los maestros,
me olvidaron los estudiantes, pero creo que ellos van encontrando sus propias formas de hacer lo mismo desde su lugar, que no es justamente el mismo del maestro. Pásate adelante, vamos hacia adelante. Y desde la perspectiva del poder, si la máquina, desde el saber se describe como una máquina que vive de la verdad y que produce verdad para producir sujetos, desde la perspectiva del poder es una máquina para el gobierno de los sujetos, y es un concepto denso porque no significa que lo están a uno mandando, sino gobierno significa, bueno, ya como decía Pestalozzi, uno de los fundadores de la pedagogía moderna, la pedagogía consiste en hacer creer a los niños, en hacerlos creer que son libres. Ese es el arte de la pedagogía. Y el hacernos creer que somos libres tiene el doble juego, y es un juego serio, ¿sí? Ustedes vienen libremente aquí a escuchar y a pasarse 20 años de su vida invirtiendo en sentarse en esas sillas, y por eso producimos nuestra propia libertad en ese juego. Entonces no es una ironía lo de que pedagogía consiste en hacernos creer que somos libres. Entonces la máquina de análisis arqueológico-genealógica serviría para decir verdad sobre cómo funciona esa máquina desde la perspectiva de formar sujetos con la verdad, desde la verdad en la verdad. El punto difícil del pensamiento arqueogenealógico es el que experimentamos oyendo esta mañana a Jorge, porque si Foucault se dedicó a pensar cómo producimos las verdades, es una postura paradójica, porque si estoy pensando, y él lo dice así, si estoy pensando sobre el piso que me sostiene, la verdad, y estoy pensando cómo se produce esa verdad, y no puedo hablar sino desde ese piso, pero al mismo tiempo yo mismo lo estoy moviendo, la postura, esa palabra que usaron hoy, del parresiasta, es decir, la postura de decir verdad sobre la máquina de verdad que nos da comida y nos da alimento verbal, pero al mismo tiempo mostrar cómo funciona ese sistema de producción, es siempre estar en el borde, en un borde donde a veces funciona la crítica, pero a veces tú eres parte, como dirían los viejos marxistas, del sistema, y en la verdad tú nunca puedes salir totalmente del sistema y tampoco puedes entrar totalmente. Entonces es una postura muy difícil, más que la jerga. Esa es una dificultad que con un poquito de lectura uno resuelve, pero política y vitalmente, situarse en una máquina arqueogenealógica es situarse en, cada vez que yo digo una verdad, pienso desde dónde hablo, qué quiero decir, o qué estoy vendiendo, o qué quiero desmontar, me estoy arriesgando a mí mismo esas preguntas. Entonces, sí, por eso no es un sistema crítico como los otros. Este es el crítico del crítico, que puede correr el riesgo de morderse la cola a sí mismo. Todos Bien. los auditorios de la Javeriana ya están programados. Ahora, para hacer el trabajo para el cual estamos aquí, bueno, efectos arqueogenealógicos de esa máquina política. Una política es generar una política del saber. Soñamos con producir un saber histórico crítico que permita a los propios maestros construir otras descripciones de la escuela, otros modos de articulación de sus componentes. Esa expresión de otras descripciones de la escuela se la debo a Carlos Noguera y a Raúl Barrantes. Al ir leyendo nuestros trabajos decían, pero claro, ustedes lo que están haciendo es esto es una herramienta para producir un mapa de dónde están las cosas en la escuela.
cómo se relacionan y se conectan de modos no conscientes, pero produciendo un efecto global más allá de lo que las políticas o las verdades conscientemente se propusieron. Y solo tengo 2 gráficos, claro que eso puede ser tarea de una vida o un doctorado. Pero primero, hablando de un posible mapa útil para navegar en esta máquina que disfunciona, la escuela, máquina de verdad que disfunciona, paréntesis o nota de pie de página, digamos, esto no sería un discurso que sirva para los planeadores educativos, porque si su sueño es que todo tenga calidad, lo que se dice desde aquí es que nunca va a poder tener calidad, no al modo como ellos lo piensan, es decir, como un sistema, digamos, esta sería una teoría de sistemas, bueno, en palabras crasas, desde la teoría del caos, es decir, una teoría de sistemas que nos está ayudando a pensar la cosa no como un orden que queremos conseguir, sino partamos del despelote que somos y entender cuál es la lógica, entre comillas, o la alógica de esa conciliación de elementos heterogéneos que fue la escuela desde su nacimiento, desde su invención. Escuela moderna, siglo XV. Bueno, entonces, para un pequeño mapa de inspiración semiótica, es decir, esto funciona como parejas de opuestos complementarios que producen cruces entre sí. Pueden preguntarle después a sus profesores por la semiótica y por el concepto de oposición, de presuposición recíproca, es decir, de unidad de contrarios que trabajan en pareja. 2 ejes de análisis: el eje epistemológico, es decir, cuál es el tipo, por decirlo brevemente, de teoría de la verdad o de la ciencia implícita en, me faltó decir la palabra clave, modelos pedagógicos, la horrible palabra, modelos pedagógicos. Parte de la experiencia de diálogo con los profes de las normales, pero en particular en UBAT, donde estaban especialmente esclarecidos, era la vanguardia del movimiento pedagógico, son o han sido la vanguardia del movimiento pedagógico de la escuela de UBAT, y entramos en un diálogo sobre los modelos pedagógicos, y ahí empezó a pasar una cosa, se tensionó el ambiente. A los maestros no nos gusta que nos hablen de modelos pedagógicos. El ministerio se empecina en que cada escuela debe definir su modelo pedagógico. Los rectores quieren que cada maestro se sume al modelo pedagógico que su institución diseñó, pero en el fondo los maestros decimos, eso suena un poquito a, no hay ningún militar por aquí, a saludo a la bandera. Es la formalidad que armamos, hay unos discursos ahí para hacerlo, con mayor o menor sinceridad. No estoy discutiendo la sinceridad de los maestros, pero en el fondo a un maestro, yo enseño como yo sé, como yo puedo, como Dios me ayuda, y eso del modelo pedagógico para presentarle al ministerio, ahí lo armamos. Y también la discusión arqueogenealógica quedó neutralizada por esa postura. Entonces, esto es un esfuerzo para decir, para salirme de la trampa de ese diálogo de sordos entre el experto y el maestro, y entonces decirles, no estamos examinando sus modelos pedagógicos, estamos tratando de desmontar el término de modelo pedagógico. Primero porque sabemos qué quiere decir modelo, y hay 3 acepciones epistemológicamente hablando, es decir, esto es Foucault, las palabras y las cosas, traducido
a colombiano, para no decir paisa como le embarró Jorge esta mañana. Modelo. La primera epistemología de la ciencia moderna fue la matemática del siglo XIX, lo digo en todos los escenarios, pero este es mi cargo pedagógico. Yo vine a esta tierra a enseñar esa pendejadita. La epistemología del siglo XVI es la matemática, y de ahí nació la primera noción de teoría, que es axioma del cual usted deriva conclusiones. La primera noción de modelo pedagógico es: el modelo es el ideal y la pedagogía es la aplicación corriendo desesperada tras el ideal que nunca va a alcanzar. En el siglo XIX emerge otro estrato de ciencia, otro estrato epistémico, la ciencia experimental. Ahí la palabra teoría y la palabra modelo cambian de sentido, peleando con el anterior. Es la ciencia experimental que todos anhelamos hoy alcanzar: el laboratorio, las variables, la hipótesis, modificación de hipótesis. Entonces la noción de teoría y de modelo cambia. Ya no es el ideal que se aplica, es la hipótesis que se experimenta y se modifica. La práctica ya no es aplicar el principio, sino observar las variables y alterar el hacer pedagógico en función de cómo va modificándose la relación con los estudiantes. Y la tercera, episteme o teoría científica, que emerge hacia fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, viene de la lingüística, Saussure y de ahí para adelante. Y la noción de teoría y modelo ya no es ni el ideal ni la hipótesis, sino un código. Y hay códigos de prácticas, de acciones, y hay códigos de enunciados, es decir, cadenas de acciones o cadenas de proposiciones. Y el problema es que el problema es cómo se comunican unas a otras. Es decir, el problema de la comunicación es que el acto pedagógico es una apuesta al vacío contra qué quiero, qué estoy diciendo yo y cómo están escuchando los alumnos, y viceversa. Se acabó. Sí, quedan 40 segundos. Entonces, uno de los objetivos: modelo pedagógico, o qué quieren decir con modelo pedagógico. Y dos, desde la perspectiva de lo pedagógico, es decir, de la relación entre el saber pedagógico que tenemos, qué decimos que es el niño, cómo conoce, cómo se debe enseñar, y la organización para hacerlo. Esa es la otra segunda tesis fuerte, y si logro robarme 5 minutos, gracias. Con ese tiempo puedo explicar un poquito ese segundo eje. Otra de las tesis fuertes: si la primera es que teoría y práctica o modelos pedagógicos no son unívocos, dependen de 3 tipos de epistemologías históricamente, que fueron las matrices de la pedagogía. Desde la perspectiva de la institución escolar, donde el contenido